Hola a todos, mi nombre es Denis Ramírez Ochoa y el día de hoy les voy a hablar un poco acerca del tema de herencia mitocondrial. Antes de comenzar, aquí les presento la tabla de contenidos. Vamos a hablar un poquito acerca de los aspectos generales. Vamos a abordar también el genoma mitocondrial, la fosforilación oxidativa. Vamos a entrar de lleno con la herencia mitocondrial, que es el tema que nos compete. Y también vamos a hablar un poquito acerca de las enfermedades mitocondriales, sobre todo de dos, que son el síndrome de epilepsia mioclónica con fibras rojas desestructuradas y la enfermedad de Kearns-Sayre. Vamos a comenzar con los aspectos generales porque hay ciertos puntos que son muy importantes que se refresquen para poder comprender de mejor manera el tema de herencia mitocondrial, comenzando con que la mitocondria es un organelo citoplasmático. Ojo con esto, con que sea citoplasmático, porque nos va a ayudar a explicar una de las características de la herencia mitocondrial. Y bueno, este organelo se conforma de una doble membrana y se va a encontrar prácticamente en todas las células eucariotas. Entre las muchas funciones que esta mitocondria va a tener, destaca sobre todo la producción de energía en forma de ATP, y esto lo va a lograr mediante el mecanismo o el sistema de la fosforilación oxidativa, también conocida como cadena transportadora de electrones. De esta les voy a hablar un poco más en las diapositivas siguientes. Por último, tenemos que la característica más significativa de estas mitocondrias es que poseen un sistema genético propio, es decir, un código genético específico para estos organelos, el cual va a presentar unas diferencias muy significativas en la lectura de los codones con respecto al código genético universal. Sin embargo, que estas mitocondrias posean un sistema genético propio no quiere decir que son autónomas, y esto es porque el ADN nuclear va a codificar a ciertas proteínas que van a contribuir o van a regular el sistema genético mitocondrial. Y bueno, dos de las características que hacen de especial interés a este sistema genético propio mitocondrial es que posee una alta velocidad y frecuencia de mutación, además de la característica de la herencia mitocondrial, el cual pues es el tema que nos compete en esta presentación. Por lo tanto, podemos definir a la herencia mitocondrial como una forma de transmitir la información genética presente en las mitocondrias a la descendencia. Y al ser una manera de transmitir la información genética, también es una forma de transmitir la enfermedad. Para comenzar a hablar de la herencia mitocondrial, primero tenemos que conocer la información que se transmite en la misma. Recordando pues que el genoma humano se compone tanto del genoma nuclear como del genoma mitocondrial. Y bueno, tenemos que en cada célula existe un número variable de mitocondrias en función de los requerimientos energéticos de la misma, siendo los órganos con más requerimiento energético, pues el sistema nervioso central, el músculo esquelético y el corazón. Por lo tanto, el número de copias de ADN mitocondrial va a variar muchísimo dependiendo pues del órgano o sistema del que se trate. Por lo tanto, podemos encontrar valores que van desde los 1000 hasta las 10.000 copias de ADN mitocondrial. Y bueno, tenemos que este ADN mitocondrial es una molécula circular cerrada, como podemos observar en la imagen, de doble cadena, que va a constar de 16.569 pares de base. Y pues esta secuencia se conoce en su totalidad. Este ADN va a codificar para un total de 37 genes, de los cuales 2 nos van a codificar para ARN ribosómico. Los podemos observar en la imagen en un color naranjita o rosita claro. Además,
22 de estos 37 genes nos van a codificar para ARN de transferencia. Los podemos observar en imagen de un color amarillito, se los estoy señalando con el cursor. Y los últimos 13 genes nos van a codificar para polipéptidos que funcionan como subunidades de los complejos de la cadena transportadora de electrones. Como podemos observar en la imagen, 7 de estos 13 genes que codifican para polipéptidos van a pertenecer al complejo 1 y los observamos de un color azul en la imagen. Uno de estos 13 polipéptidos va a formar parte del complejo 3. 3 conforman el complejo 4 y lo podemos observar de un color rosa. Y por último tenemos que 2 nos van a conformar genes del complejo 5 y los podemos observar de un color verdoso. Como ya les había mencionado en los aspectos generales, la fosforilación oxidativa es el mecanismo mediante el cual la mitocondria es capaz de generar energía, de producir ATP. Esta fosforilación oxidativa o cadena transportadora de electrones es una serie de complejos proteicos que se van a encontrar unidos o adheridos a la membrana mitocondrial. Y pues su principal función es movilizar electrones a través de estos complejos, como podemos observar en la imagen. Además de los complejos proteicos que podemos encontrar en la membrana, tenemos a 2 enzimas que son la citocromo C y la coenzima Q10. Y bueno, el proceso específico en que esta fosforilación oxidativa genera o produce ATP se aborda específicamente en otro video de la clase de bioquímica. Sin embargo, lo que quiero que nos quede claro aquí es que más de 1000 polipéptidos van a conformar a cada uno de los complejos de esta cadena transportadora de electrones. 13 de los cuales ya les mencioné que van a estar codificados por el genoma mitocondrial, pero el resto va a estar codificado por genes nucleares, como podemos observar en la parte inferior de la imagen. En cada uno de los complejos nos da la cantidad de polipéptidos que son codificados por el ADN mitocondrial y la cantidad de polipéptidos que son codificados por el ADN nuclear. Y bueno, esto es importante porque si existiera un defecto o una mutación en alguna de las bases del ADN mitocondrial o del ADN nuclear que también codifica para polipéptidos de la fosforilación oxidativa, pues esto se traduciría en una enfermedad mitocondrial. Y esto, pues a su vez, nos quiere decir que existiría una incapacidad de producir suficiente energía para las funciones vitales del organismo. Ahora sí, entrando de lleno con lo que es la herencia mitocondrial, tenemos que esta va a presentar características muy particulares. Hay que recordar pues que la herencia mitocondrial es una forma de transmitir la información genética que se encuentra dentro de las mitocondrias, y al ser una manera de transmitir la información genética, también es una forma de transmitir enfermedades. La primera característica es que la transmisión de esta información genética se va a dar exclusivamente a partir de la madre. ¿Y esto por qué? Hay que recordar que al inicio de esta presentación, en aspectos generales, yo les hacía mucho énfasis en que las mitocondrias son organelos citoplasmáticos. ¿Y esto por qué es importante? Bueno, al momento de la fecundación, la única parte que va a entrar al óvulo del espermatozoide va a ser la cabeza, en donde se contiene el ADN nuclear. Por lo tanto, las mitocondrias del espermatozoide van a quedar fuera. Y es por esto que la única que contribuye
con el ADN mitocondrial o pues con las mitocondrias es solamente la madre. Aunque sí hay casos en los que alguna mitocondria del padre puede llegar a entrar al momento de la fecundación, pero son casos muy infrecuentes. Y bueno, aunque la madre es la única que contribuye a transmitir la información a su descendencia, en caso de alguna enfermedad, de una mutación, los hijos van a poder estar afectados por igual. Es decir, tanto varones como mujeres van a poder tener la misma probabilidad de expresar la enfermedad. Y bueno, esto se puede comprender mejor si analizamos el árbol genealógico, recordando que circulito hace referencia a mujer, cuadrito hace referencia a varón, ya sea circulito o cuadrito de color, hace referencia a que se tiene la enfermedad. Y bueno, como podemos observar, en la primera generación, la madre se encuentra afectada por una enfermedad mitocondrial. Y en la segunda generación observamos que toda su descendencia resultó afectada, tanto el varón como la mujer. En el caso del varón, cuando tuvo descendencia, ya ninguno resultó afectado, pero en el caso de la mujer, toda su descendencia resultó afectada y así hasta la última generación. Bueno, otra de las características de la herencia mitocondrial es que va a presentar una segregación replicativa, lo cual hace referencia a que durante la división celular, las mitocondrias de la célula madre progenitora se van a distribuir al azar entre las células hijas. Este concepto nos va a quedar más claro ya que analicemos esta imagen, pero antes de esto tenemos que comprender que en tejidos normales todas las moléculas de ADN mitocondrial en la célula van a ser idénticas y esto se conoce como homoplasmia. Sin embargo, en la célula van a poder aparecer moléculas de ADN mitocondrial mutados debido pues a la elevada tasa de mutación que presenta. Y pues este ADN mutado va a poder afectar a todas las mitocondrias de la célula, lo que también se conoce como homoplasmia, o va a poder coexistir con mitocondrias normales, es decir, va a existir una heterogeneidad y esto se conoce como heteroplasmia. Así, a manera de resumen o más simplificado, el término de homoplasmia hace referencia o a que todas las mitocondrias son normales o a que todas las mitocondrias son mutadas. Y el término de heteroplasmia hace referencia a que van a existir tanto mitocondrias normales como mitocondrias mutadas. Ahora sí, vamos a pasar a la imagen para consolidar estos tres conceptos que acabamos de ver. En la imagen se nos representa a una célula heteroplásmica, es decir, que tiene tanto mitocondrias mutadas, que son las que se representan con amarillo, como mitocondrias normales, que son las que se representan con color moradito. Y bueno, tenemos que esta célula entra en un estado de división celular, ¿verdad? Y aquí es donde entra en juego la segregación replicativa. Esta nos dice que por cuestiones de azar, la primera célula hija obtiene todas sus mitocondrias normales de la célula progenitora. Esto es lo que se conoce como una célula homoplásmica normal. La segunda célula hija va a obtener tanto mitocondrias normales como mitocondrias mutadas, es decir, va a presentar heteroplasmia. Sin embargo, las mitocondrias mutadas van a representar simplemente el 30% del total de mitocondrias. También tenemos a la tercera célula hija, la cual, como podemos observar, también presenta heteroplasmia, pero aquí la cantidad de mitocondrias mutadas es mayor,
representa un 70%. Y por último, podemos observar que la última célula hija eh, presenta todas sus mitocondrias mutadas. Es una homoplasmia, pero con mitocondrias mutadas. Y bueno, esto es importante, estos conceptos son importantes porque el fenotipo de una célula mutada va a depender del grado de heteroplasmia que presente. Mientras mayor sea la cantidad de mitocondrias mutadas, mayor va a ser la gravedad de las manifestaciones clínicas. Y bueno, en la mayoría de los casos, las mitocondrias mutadas tienen que superar el 50% de la totalidad de mitocondrias de una célula para que se pueda presentar la enfermedad mitocondrial. Es lo que se conoce como efecto umbral, el cual hace referencia o representa la proporción mínima de ADN mutado necesario para alterar el proceso de la fosforilación oxidativa de una célula. Y pues este efecto umbral es un dato relativo porque, como ya les había mencionado, hay órganos que necesitan mayor cantidad de energía, entre los cuales se encuentra pues el sistema nervioso central, el músculo esquelético y el corazón. Por lo tanto, en caso de una enfermedad mitocondrial, lo más común que se presente es una neuropatía, una miopatía y una cardiomiopatía. Otra de las cuestiones que es muy importante al momento de hablar de herencia mitocondrial es que el ADN mitocondrial tiene una gran tendencia a mutar. De hecho, la tasa de mutación es de 5 a 10 veces mayor a la del genoma nuclear. Y esto se debe a que, además de que se presenta el fenómeno, la característica de la segregación replicativa al azar, también existe una reparación menos eficiente en comparación con los mecanismos de reparación que tiene el ADN nuclear. Y por otra parte, otra de las cosas que contribuye a esta elevada tasa de mutación es que el ADN mitocondrial, debido a su función en el metabolismo oxidativo, tiene una elevada exposición a radicales libres. Ya casi para terminar, les voy a hablar un poquito acerca de las enfermedades mitocondriales, las cuales, como ya vimos, pueden estar causadas tanto por mutaciones en genes del ADN mitocondrial como por mutaciones en el ADN nuclear. Sin embargo, como acabamos de analizar en la diapositiva anterior, es más común que ocurran mutaciones en el ADN mitocondrial que en el ADN nuclear. Y es por esto que nos vamos a basar en las enfermedades mitocondriales que son ocasionadas por mutaciones en el ADN mitocondrial. Sin embargo, aquí en la parte superior derecha de la pantalla les dejo algunos de los genes que se encuentran relacionados con enfermedades mitocondriales. Son genes del ADN nuclear. Y bueno, continuando con las enfermedades mitocondriales que se deben a mutaciones del ADN mitocondrial, tenemos en la parte inferior izquierda la imagen del genoma mitocondrial y la diferente localización de algunos genes que se encuentran relacionados con enfermedades mitocondriales. Podemos encontrar que la mayoría de estas enfermedades tienen que ver con miocardiopatías, miopatías, también hay diferentes neuropatías y pues vamos a hablar acerca de algunas de ellas. Tenemos que las enfermedades mitocondriales pueden estar causadas por dos grandes tipos de mutaciones en el ADN mitocondrial. Pueden ser por mutaciones puntuales o por duplicaciones y deleciones. En las enfermedades que van a estar ocasionadas por mutaciones puntuales, vamos a poder encontrar a la neuropatía óptica hereditaria de Leber.
De esta enfermedad se va a hablar en otro video, por lo tanto, no voy a ahondar en este tema. También podemos encontrar el síndrome de epilepsia mioclónica con fibras rojas desestructuradas, de la cual vamos a hablar a continuación. Y también se puede presentar la encefalomiopatía mitocondrial, acidosis láctica y episodios similares a accidentes cerebrovasculares. Dentro de las duplicaciones y de lesiones encontramos a la enfermedad de Kinsey, la oftalmoplegia externa progresiva crónica y el síndrome de Pearson. Ahora vamos a hablar de manera general del síndrome de epilepsia mioclónica con fibras rojas desestructuradas, recordando que esta es una mutación puntual del ADN mitocondrial. Generalmente, el periodo de inicio de las manifestaciones clínicas de este síndrome es en la niñez y se va a deber, como ya lo mencioné, a una mutación puntual en el gen que codifica para ARN de transferencia de lisina. Y pues así específicamente, la mutación se va a encontrar en el nucleótido 8344, en el cual se va a sustituir la adenina por guanina. Y bueno, las principales manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en este síndrome van a ser contracciones musculares involuntarias, epilepsia, trastornos de coordinación y miopatía, es decir, fibras rojas en el músculo esquelético. Hay que recordar que pues esta enfermedad presenta heteroplasmia, lo que quiere decir que mientras más sea la cantidad de mitocondrias mutadas en la célula, mayor va a ser la gravedad de estas manifestaciones clínicas. Y bueno, para el diagnóstico tenemos que se va a realizar una biopsia de músculo que va a contener fibras rojas rasgadas. Es lo que ya les mencionaba de la miopatía. Y pues un ejemplo de cómo se podría observar, podemos verlo en esta imagen. Aquí encontramos las fibras rojas. Algunas de las consideraciones especiales que se deben de tomar en cuenta en este síndrome es que los síntomas se acumulan progresivamente de acuerdo a la edad y la disminución de la fosforilación oxidativa. Por otra parte, tenemos a la enfermedad de Kinsey. Esta se debe a una grande lesión que es aproximadamente de 5.000 pares de bases. Lo podemos observar en la imagen del genoma. Es una grande lesión del genoma mitocondrial. Tenemos que el inicio de esta enfermedad se va a dar antes de los 20 años y le da un pronóstico de vida al paciente que va desde 30 hasta 40 años. Las manifestaciones clínicas que se van a presentar principalmente van a ser de 3 tipos. Se van a presentar manifestaciones en el ojo, manifestaciones en el corazón y manifestaciones neurológicas. En el ojo vamos a encontrar que puede existir una parálisis de los músculos oculares y cambios en la retina, lo que se conoce como retinosis pigmentaria. En el corazón va a haber alteraciones de la conducción y las manifestaciones neurológicas van a consistir en alteraciones o trastornos de la coordinación, en un déficit cognitivo y en demencia. Y bueno, en la imagen que podemos observar en la parte inferior derecha de la diapositiva, podemos observar que en el fondo del ojo hay cambios pigmentarios con patrón en sal y pimienta, lo cual es muy característico de la retinosis pigmentaria que se presenta en este síndrome. Es importante mencionar que en la mayoría de las enfermedades mitocondriales no existe un tratamiento específico, sino que se utiliza un tratamiento sintomático en cada una de ellas. Ya por último les presento las bibliografías de donde tomé la información para realizar esta presentación.